Dios es bueno, como dicen en mi tierra, pero bueno, bueno. Pero bueno, bueno. ¿O no, Antonia? La semana pasada nos quedamos hablando de Timoteo, ¿verdad? De su personalidad tímida y del mandato que el apóstol Pablo le dio a los corintios de que cuidaran de él, ¿verdad? Porque había algunos en la iglesia corintia que maltrató al pobre muchacho en su anterior visita, ¿verdad? Sin tener en cuenta que a pesar de su juventud, Timoteo era un siervo de Dios. Amén. Por tanto, merecía un respeto, ¿no? Así que los corintios, Pablo les dijo que debían recibir a Timoteo con exquisito cuidado por causa de su labor, por causa del ministerio que él tenía. Nos quedamos en el versículo 10, leamos otra vez el 10 y el 11. Y si llega Timoteo, dice 1 Corintios 16, 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo, ¿verdad? Y el versículo 11 dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Por tanto, nadie le tenga en poco, lo cual quiere decir que ya lo habían hecho anteriormente. O sea, es una demostración de que no lo habían tratado bien en su primera visita a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Casi con toda seguridad por el hecho de ser tan joven, ¿no? Como dice Pablo, como le dijo Pablo en la primera carta, le dijo, nadie, como dice, nadie menosprecie tu juventud, o algo así, ¿no? Como dice en el 4, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, se ve que bueno, los corintios habían sido malitos, no se habían portado bien. Y Pablo le está tirando de la oreja, que a veces nos toca tirarle de la oreja a alguien cuando no se porta bien. No está bien, pero no es bueno portarse mal, ¿verdad? Un siervo de Dios debe ser respetado sobre todo por causa de aquel a quien sirve. Porque de alguna manera, si nosotros tenemos en cuenta la enseñanza de Jesús, ¿recuerdan? Creo que es Mateo capítulo 10, lean conmigo, Mateo capítulo 10, versículo, 40. Mateo 10, 40. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Vamos a leerlo del 40 al 42. Quiero que presten atención porque estos son palabras de Jesús, son palabras del Señor Jesús. Y dice, el que a vosotros recibe, ¿qué dice? A mí me recibe. ¿Qué está haciendo Jesús aquí con esta frase? ¿Qué es lo que está haciendo? Se está identificando con nosotros. ¿Ok? Se está identificando con sus discípulos, con sus siervos. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que nada más y nada menos, Él se está poniendo en nuestro lugar. Si alguien te recibe a ti, está recibiendo a Jesús. Si recibe a Jesús, recibe al que le envió, al Padre. Ahora, ¿y si no te recibe a ti? ¿Qué pasa? Que está rechazando a Jesús. Quien te rechaza a ti, está rechazando a Jesús. Porque si Jesús se pone en nuestro lugar, se identifica con nosotros, cuando alguien no recibe, le está recibiendo a Él, cuando alguien no rechaza, le rechaza a Él. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Y el que se porte mal con uno de mis discípulos tampoco perderá su recompensa. ¿No creen? ¿Verdad? En otro pasaje él dice, tropiezos han de venir, pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Porque más le valiera darse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo del mar, ¿verdad? Así que los corintios, al rechazar a Timoteo, de alguna manera estaban rechazando ¿a quién? A Jesús, al Señor Jesús, claro. Y esto es importante, ¿no? Claro está que estamos hablando siempre de aquellos que de verdad representan a Jesús, de aquellos que de verdad reflejan a Jesús en sus vidas, porque hay siervos que deben ser rechazados, porque realmente no están identificándose con Jesús. Si tú no te identificas con Jesús, Jesús no se identifica contigo. ¿Ok? ¿Sí o no? O sea, si alguien no está identificándose realmente con el Señor no se va a reidentificar con Él. Hay siervos y siervos. Hay discípulos y discípulos. Por tanto, es importante que entendamos que nos estamos refiriendo a aquellos que de verdad sirven a Dios, no a aquellos que se sirven de Dios, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Parece igual, suena parecido, pero hay una enorme diferencia. Pasa como con el atún y el betún. Son dos cosas que suenan parecido, pero son muy distintas, ¿verdad? ¿O tú te comerías el betún? Es importante esto porque los corintios no habían tenido cuidado de esto. Ellos se habían portado mal con Timoteo sin tener en cuenta que era un siervo de Dios. Y esto es importante, ¿no? Ahora, cuando un supuesto siervo de Dios no se somete a la palabra de Dios o contradice las Escrituras, ¿también nos tenemos que someter? ¿Por qué? Porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Jesús valoró a aquellos que enfrentaron a los falsos siervos de Dios. Fíjense en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, ¿recuerdan cuando Jesús está escribiendo a los ángeles de las diferentes iglesias? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, Jesús escribiendo al de Éfeso, la palabra ángel significa enviado. Se cree que se refiere a los pastores, en este caso, que fueron enviados por el Señor a cuidar de su iglesia, ¿verdad? Dice ahí, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Está el Señor reconociendo las virtudes, ¿verdad?, de este siervo de Dios. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¿Ahí? Hasta aquí el Señor está elogiando la labor de este pastor. Ahora después dice, y que has sufrido y que has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo esto el Señor lo está alabando en ese siervo, ¿verdad? Aunque después le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que vuelve otra vez a donde te quedaste, ¿vale? Pero es importante esto. Jesús está alabando el hecho de que enfrentó a los falsos apóstoles y los desenmascaró delante de la iglesia. Hoy en día se nos quiere hacer creer que esto no debe ser así. Si tú enfrentas a alguien, es que eres, vamos, hay que ver cómo tú eres. Hay que ver cómo tú eres. No, hay que tener amor. Pero mire, el amor y la verdad no están reñidos, ¿o sí? No. ¿Ustedes creen que Jesús era una persona amorosa? Lo era. Pero cuando tenía que enfrentar a uno y mirándole a los ojos y decirle, tú eres un hipócrita, se lo dijo. Y además en público, ¿verdad? Y cuando entró en el templo y vio el negocio que estaban haciendo con la fe,
los sacerdotes, con aquella venta de palomas y de corderos y de, vete tú a saber qué de cosas había allí, con las cuales los sacerdotes mismos estaban negociando con la fe del pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Los echó a todos a patadas de allí. Márchense de aquí, que habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Por tanto, Jesús enfrentó a los falsos siervos de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y el apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo. Así que todo siervo de Dios debe ser respetado en tanto y en cuanto ese siervo de Dios se someta a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque la palabra de Dios es la base de nuestra fe, es el fundamento de lo que creemos. ¿Están de acuerdo o no? Primera de Corintios, capítulo 16, estamos en el versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz. Encaminadle. ¿Qué significa eso? Encaminadle en paz. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quería Pablo decir con eso? A ver, apriétense un poquito el cerebro. Estrújenselo. ¿Que le colaboren en qué? En la obra del Señor. La verdad es que la palabra que se traduce por encaminadle es propempó, que significa provéanle de todo lo que necesite para su viaje. Es decir, tenían que apoyarlo para que él pudiera volver otra vez al apóstol Pablo, donde él estaba. Las palabras de Pablo van acompañadas de otro término que para dar énfasis justamente al sujeto, en este caso a Timoteo. Y lo que significa es que está instruyendo a los corintios para que le ayuden en su viaje, proveyéndole de todo lo que él fuera a necesitar. En este caso, pues comida, alojamiento, dinero, lo que fuera a necesitar para poder llegar otra vez a donde estaba el apóstol Pablo. Sobre todo, que lo trataran bien. Por eso el apóstol les exige que lo traten con la dignidad que merece un siervo de Dios. A pesar de su juventud, a pesar de los pocos años y la poca experiencia, pero era un siervo de Dios y había que respetarlo como tal. Por eso Pablo dice, encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y ahí Pablo estaba diciendo, como no venga, o como venga dando quejas, se van a enterar. Porque está ahí como dándole instrucciones precisas, instrucciones claras, para que no se confundieran los corintios. Tenían que volverlo otra vez a enviar al apóstol porque era su colaborador, uno de los colaboradores íntimos del apóstol Pablo. Como si él estuviera advirtiendo de alguna manera, pues eso, que si no lo trataban bien, después se la iban a tener que ver con el apóstol. El nombre de Timoteo aparece en el Nuevo Testamento en diferentes lugares, siempre junto con el apóstol Pablo. En los saludos a la iglesia de Corinto, en los saludos a la iglesia de Filipo, de Colosas, de Tesalónica, en 2 de Corintios 1.1, en Filipenses 1.1, en Colosenses 1.1, 1 y 2 de Tesalonicenses 1.1, siempre Pablo y Timoteo. Es decir, que Pablo había acogido a Timoteo como un discípulo suyo, como un colaborador necesario para su ministerio, y por eso él le está cuidando, está protegiendo, está dando instrucciones para que lo traten como si fuera él mismo. Y esto es importante. Vamos a leer el versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Da la impresión de que los hermanos de Corintio, en la carta que le habían escrito a Pablo y que le había llegado y que él está respondiendo con esta, le habían hablado acerca de Apolos. Oye, ¿y Apolos por qué no viene, no? Entonces Pablo dice acerca de Apolos, y entonces como si quisieran de alguna manera que mediara delante de Apolo para que les visitara otra vez, porque Apolo era muy querido en Corinto. ¿Recuerdan los primeros capítulos de la epístola?
Que había algunos que decían, yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, ¿verdad? Apolo tenía su grupo de hermanos que preguntaban por él. ¿Quién era este Apolos? Ya lo estudiamos. ¿Alguien se acuerda de quién era este Apolos? Un colaborador. Digamos que él iba un poco más por libre. Él era un evangelista. Él era un erudito, orador judío de Alejandría, y él fue comisionado por la iglesia de Éfeso para ministrar justamente a la iglesia de los Corintios, y estuvo allí un tiempo, como digo, y los corintios, al menos un grupo de los corintios, le tomó mucho cariño, ¿no? Y esto lo vimos cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los capítulos 18, 19, pues ahí se hablaba mucho de Apolo, ¿verdad? Su capacidad de oratoria, hablaba muy bien, se ve que se ganaba a la gente con facilidad, pues le granjeó realmente que un grupo quisiera estar con él, ¿no? Pero eso también produjo una división interna en la iglesia. Y es que debemos tener cuidado con esas cosas, porque esas cosas no son agradables a Dios. Ay, yo si no predica el pastor Nicolás, ay, si no predica la pastora Katia, oye, mire, dejemos esas tonterías para los niños. Nosotros somos mayores, somos adultos, nosotros sabemos que a quien tenemos que seguir es a Dios. Y si un día tú no vienes porque no predica el pastor Nicolás, es que tú no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo al pastor Nicolás. Y déjame que te diga una cosa, el pastor Nicolás no te puede salvar, ni puede perdonar tus pecados, ni puede ayudarte en ese sentido. ¿Ustedes entienden eso? En la iglesia no debe haber partidos, porque partidos significa que hay que partir. Partido significa que la iglesia se parte en trozos, y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Amén. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Nicolás? ¿Qué es Andrés? Cada uno somos instrumentos en las manos de Dios, pero es Dios el que hace la obra, ¿o no? Entonces, sigamos a Dios y Él hará la obra con quien le dé la gana hacerla. Porque Él puede hacer la obra hasta con las piedras, ¿verdad? Él no hizo hablar una burra, por eso me hace hablar a mí. Pablo repudió esas divisiones dentro de la iglesia y le rogó mucho, dice ahí, que fuese, ¿verdad? Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Es decir, con estos que iban a llevar la carta de Pablo, mucho le rogué que fuera con vosotros, pero de ninguna manera tuvo la voluntad de ir por ahora. Es decir, se negó en rotundo. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué se negaría Apolos a volver a Corinto? Al menos por ahora, porque dice después, pero irá cuando tenga oportunidad. Por desobediencia. Porque habría metido la pata. Yo quiero pensar que no, ¿verdad? La verdad es que no sabemos las razones porque la Biblia no lo explica. Es posible que tuviera sus razones. Es posible que estuviera realmente involucrado en una campaña en Éfeso y que no tenía oportunidad ahora o no quería dejar lo que estaba haciendo en Éfeso, ¿verdad? O sea, puede tener sus razones, ¿no? Pero con toda seguridad, él estaba al tanto de la situación espiritual de la iglesia de Corinto. Él sabía los problemas que había allí dentro, los conocía. Estaba con Pablo cuando los hermanos vinieron a traerle la carta de los Corintios. Y estaba con Pablo cuando Pablo le dijo, oye, acompáñalo, lleva la carta, háblale. ¿No? Y él se negó, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? Repito, algunos pudieran pensar que no era un buen siervo de Dios porque no quiso enfrentar los problemas que hubiera en la iglesia de Corinto. Lo primero es que le dio miedo ir,
podemos pensar, ¿no? Le dio miedo ir para meterse en el fregado que le esperaba allí. Pero, ¿ustedes creen que Apolo era igual que Pablo? ¿Era como Pablo? ¿Tenía el carácter, el temperamento, la sabiduría, el conocimiento, el llamado al apostolado igual que Pablo? No. Apolo era Apolo, Pablo era Pablo. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Y cada uno de nosotros tenemos unos dones, unas habilidades, unos talentos que Dios nos ha dado. A lo mejor Apolo no tenía talento para enfrentar conflictos. Lo que sí sabemos es que tenía un talento nato para poder predicar el Evangelio. A lo mejor él prefería seguir predicando el Evangelio a la gente inconversa, ¿no? Para que se convirtieran. ¿Por qué juzgarle? Sencillamente no vayamos más allá de lo que está escrito. Acostumbremos a pensar bien en vez de pensar mal de la gente, ¿no? Porque eso es muy, muy carnal, ¿no? De momento decir, hey, pues, ¿y por qué no vino este hermano el domingo a la iglesia? Seguramente porque a lo mejor, quién sabe, se encontraría con los amigos, se iría por ahí de copas, no sé qué. De momento nos montamos una película. ¿Cuántos han visto los relatos breves que tenemos en la página web? ¿Han leído algunos? Ahí tengo uno que se llama El Espejo. Me gustaría que se metan en la página web, busquen relatos breves y lean ese relato, porque es muy interesante. A lo que me refiero es al hecho de que los dones de Apolos no eran los mismos que los de Pablo. Pablo tenía los suyos, Apolo tenía los que Dios les había dado. Y Pablo estaba acostumbrado a superar dificultades, a resolver conflictos, aunque se salía de uno y se metía en dos, ¿no? Le pasaba como dice Montaña que me pasa a mí. Me salgo de un problema y me meto en dos. Me salgo de un proyecto y me meto en otros dos. Pero es mi personalidad. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado a ti? ¿Cómo te usa Dios? Cada uno, conforme a lo que Dios le da, así puede ministrar, así puede servir a los demás, ¿no? No somos iguales. Somos iguales en cuanto a valor como persona, dignidad. En cuanto a eso todos somos iguales. Hombres, mujeres, niños, grandes, gordos, bajos, feos, guapos. En cuanto a eso todos somos iguales. Ahora, es evidente que Dios nos ha hecho distintos, con habilidades distintas, con cualidades distintas. Y cada uno de nosotros servimos para lo que servimos. No querer entender eso es meter a la iglesia en un problema. Hay algunos que creen en la uniformidad. Yo creo en la unidad. Son dos términos diferentes. ¿Ustedes saben lo que significa lo uno y lo otro? ¿Qué significa uniformidad? Todos iguales. Hay iglesias en las que hasta se visten igual. ¿Verdad que no? Son sencillas. ¿Qué significa velar? Estar atentos. ¿Perdón? Ocuparse. ¿Ocuparse de qué? De cuidar. ¿Cuidar qué? La obra del Señor. La obra del Señor. Velar, vigilar, tener cuidado, estar alerta, porque es importante que... ¿por qué es importante estar alerta? ¿Por qué es importante velar? Para estar firme, para estar firme, sí, pero... no tenemos que, digamos, distraernos, estar ahí... Para no desviarnos de la verdad. Hay que estar vigilante, ¿verdad? ¿Por dónde vamos? ¿Vamos bien o no vamos bien? Hay que pararse a veces y ver hacia dónde vamos, ¿no? Paraos y meditad en vuestros caminos, dice la palabra. Tenemos que saber vigilar. Oye, yo voy a la dirección correcta. Señor, ¿voy a la dirección correcta? ¿Voy para dónde tengo que ir?
¿Y por qué más tenemos que velar? Porque hay un enemigo. Sed sobrios y velad, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Sed sobrios y velad. Estamos en una batalla continua. Y tenemos que estar vigilando. ¿Qué tenemos que vigilar? Que el enemigo no nos tumbe. Tenemos que estar siempre vigilantes, siempre alerta. ¿Y saben cuál es nuestro peor enemigo? No es el diablo, somos nosotros. Es nuestra mente carnal. Nuestra mente carnal. Yo hace tiempo hice un compromiso con el Señor. Yo le dije al Señor, Señor, ayúdame a controlar mis pensamientos. Porque si controlo mis pensamientos, controlo mis emociones. Si controlo mis emociones, controlo mis acciones. Así que todo aparece aquí, comienza aquí. Entonces, yo siempre por las mañanas le digo, Señor, ayúdame a controlar mi mente. Y desde que lo estoy haciendo, me es mucho más fácil vivir en victoria. Porque estoy controlando y cada vez que mi mente hace así y se va a desviar, le digo, no, por ahí no, por aquí. Inmediatamente la mente hace así y digo, no, por ahí no. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y cuando tu mente se quiere desviar, no, por ahí no, por aquí. Y como uno está pendiente, porque hay que estar pendiente, hay que velar, hay que vigilar. Vigilar nuestra propia mente, que no se desvíe de la voluntad de Dios. Porque cuando mi mente se desvía, me hace perderme. También se puede decir que el orgullo, ¿no? Porque Bueno. yo sé, voy a decir que estoy bien y seguro, y uno cree sin daño no puede. Claro. Por eso hay que controlar la mente. ¿Hacia dónde va la mente? Cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de pecado. La mente carnal se deleita en el pecado. ¿Verdad que somos orgullosos todos? Quien no sea orgulloso que levante la mano y veremos a un orgulloso mentiroso. ¿O no? La mente carnal es orgullosa. Así de simple. El ejemplo que he puesto muchas veces, ¿no? Estamos barriendo el suelo y estamos diciendo, que ve lo bien que barro, ¿eh? Y está barriendo el suelo. Esto ni quien lo haga como yo. Cuando vemos que nuestra mente se va desviando por esos derroteros, tenemos que tomar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Por tanto, uno, cuando tiene un pensamiento orgulloso, toma esa palabra y coge y corrige la mente y la enfoca hacia el camino correcto. Cuando hacemos eso, estamos teniendo victoria sobre el pecado. ¿Amén? Ahora, si yo dejo que mi mente se desvíe, fíjese lo que dice Santiago, Santiago capítulo 1. Este es el proceso del pecado. ¿Cómo se produce ese proceso del pecado? ¿Y dónde comienza? Santiago capítulo 1 dice en el versículo 12: bienaventurado el varón, bueno, el varón o la mujer. Aquí en realidad la palabra expresa bienaventurada la persona que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Y escuche bien, aquí viene el proceso del pecado. ¿Cómo se produce el pecado en la vida de un creyente o de una persona? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, de su propio corazón, que se refiere cuando hablamos del corazón, nos referimos a la bomba, al músculo que bombea sangre. No, nos referimos a la mente. Cuando de su propio corazón, de su propio deseo es atraído, primer paso. Surge la tentación, nos atrae.
Ahí mismo ya tenemos que tomar, porque vamos para allá y la tentación nos hace así, para desviar la mirada del camino. Pero tenemos que coger y decir, no, por ahí no, por aquí. Pero si no lo corregimos, dice, somos atraídos y seducidos. Si no cortamos el primer punto, que es aquí, nos lleva al segundo paso. Somos seducidos por el pecado, somos convencidos aquí. Dice después, es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, el deseo, después de que ha concebido aquí el pecado, da a luz, siendo consumado, da a luz la muerte, ¿verdad? Es decir, primero surge la tentación. Martin Luther King decía, yo no puedo evitar que los pájaros revoloteen alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Es decir, puede que surja el pensamiento. La tentación no es pecado. Recuerdan que la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, por tanto la tentación no es pecado, porque dice, mas él nunca pecó. La tentación no es pecado, pero si tú te dejas atrapar por la tentación, aunque después no lo haga, aunque solo lo sea aquí, ya pecaste. ¿No dice eso el Señor Jesús? Quien codicia a una mujer en su corazón, dice, ya adulteró con ella. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos. Del corazón, de aquí. Por eso hay que cuidar la mente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿qué le dice? Velad. Estén vigilantes. Oiga, no se entretengan, no se pierdan, no se distraigan. Es una verdadera lucha. El diablo está siempre tratando de desviarte de la voluntad de Dios. Siempre está poniendo palos en tus ruedas para hacerte caer. Pero si tú controlas tu mente, el diablo lo va a tener crudo. Porque cuando tú controlas tu mente y llevas tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, tú estás sometiéndote a Dios. Y ese es el principio de la victoria. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y no le va a quedar más remedio que huir. Pero someternos a Dios significa mantener nuestra mente enfocada en la voluntad de Dios. Significa que tenemos que controlar lo que pensamos. Ese es el key de la cuestión, controlar mis pensamientos. Cuando yo hago eso, estoy sometiéndome a Dios. Y si me someto a Dios, yo puedo resistir la tentación. Y si resisto la tentación, el diablo tendrá que huir. ¿Por qué? Porque si tú no pecas, no hay nada que te pueda hacer. Por eso trata de tentarte. Y por eso tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar alerta, tenemos que estar pendientes. Velad, dice Pablo. Así que tómenselo en serio. Estén vigilantes, estén pendientes, estén alertas. No se dejen comer el terreno. No se dejen distraer del enemigo. Si ustedes están pendientes, mire, el diablo no va a poder con ustedes. Les va a costar mucho más. ¿Cuántos quieren victoria en Cristo? ¿Amén? Pues ya saben, ¿qué tenemos que hacer? Velad y vigilar nuestros pensamientos. Velad y estad firmes en la fe, dice ahí la palabra, ¿verdad? Firmes en la fe. No cabe la menor duda de que el apóstol Pablo lo pasó muy mal muchas veces. Muy mal. Y a veces los tropiezos en la vida cristiana te pueden desanimar. ¿Quién no se ha desanimado nunca?
Si alguien no se ha desanimado nunca, prepárate porque te vas a desanimar. Todos tarde o temprano vamos a enfrentarnos a un momento en el que nuestro ánimo se va a venir a los suelos. Pero si estamos velando, si estamos vigilando, nos vamos a dar cuenta y vamos a coger nuestro ánimo y lo vamos a levantar. Pero si no estamos vigilando, nos vamos a empezar a arrastrar y vamos a ser presa fácil del enemigo. Por tanto, la Biblia habla de los padecimientos del cristiano. Y es algo que hoy en día está totalmente ausente de muchos sermones, de muchos púlpitos. Hoy no se quiere hablar de los padecimientos del cristiano, pero hay que hablarlos. Que estemos en Cristo, que nos esforcemos en hacer su voluntad, aunque cuidemos nuestra mente, aún así eso no nos va a librar de pasarlo mal a veces. Ese evangelio rosa de cree en Cristo y todos tus problemas se habrán acabado es absolutamente falso. Ese no está en la Biblia. En muchos casos creer en Cristo te va a añadir problemas a los que normalmente ya tú tenías, porque vas a tener que nadar contracorriente. Si Cristo ya padeció por nosotros, ¿por qué tenemos nosotros que padecer? ¿Por qué los cristianos tenemos que padecer? Nuestros padecimientos no tienen nada que ver con la salvación. Cristo padeció para salvarnos. Si nosotros padecemos no es para salvarnos, porque nos salvamos gratuitamente, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da. Pero si tú eres salvo, tú vas a tener que enfrentar padecimientos a veces. A veces no van a salir las cosas como tú quieres. A veces van a salir justamente al revés de como tú esperabas. Aunque ores, aunque tú lleves una vida recta, aunque seas la persona más feliz del mundo, aunque tengas muy buena relación con Dios, hay pocas personas de las que se habla en la Biblia tan bien como Job, ¿verdad? Dios se enorgullecía de Job. Cuando él llamó a los seres espirituales, que parece que los llama de vez en cuando a pedirle cuenta, dice que entre ellos venía también Satanás. Y le dijo Dios, sacando pecho, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre fiel, justo, piadoso. Dios se sentía contento con Job. A Job todo le iba bien. Pero tuvo que padecer, ¿verdad? Fue probado. ¿Y de qué manera? Sin embargo, permaneció fiel. Y Dios le premió con mucho más de lo que tenía al principio. Y esa es la clave. Aunque padezcamos, aunque pasemos por problemas y dificultades, aunque las cosas no salgan como uno pretende, si permanecemos fieles a Dios, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Nadie podrá ocultar. ¿Amén? Nadie lo podrá ocultar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por tanto, la vida eterna es un regalo. No la vamos a ganar padeciendo. Hay algunos que cuando ven a alguien padecer dicen, ay, hija, te estás ganando el cielo. Mire, el cielo no hay nadie que se lo gane. Cuesta demasiado. Costó la sangre de Cristo. Y nadie puede poner un precio más alto que ese para que se le abran las puertas del cielo. Y aunque esta verdad no nos guste, esto de que tenemos que pasar por padecimientos, por pruebas, por dificultades, pero es una verdad y más vale que nos cojas prevenidos para que cuando llegue el momento de, ay, esto es lo que decía el pastor, que nos ha llegado la hora, pero ya sabes lo que te va a esperar, ya no te desanima, ya no te vienes abajo, ya sabes que cuando venga el desánimo, cuando venga la prueba, la dificultad, tú sabes que es un periodo que va a pasar porque detrás de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y detrás de la calma vendrá otra tormenta. Pero da igual, tenemos al Señor con nosotros en medio de la tormenta.
Y el Señor es capaz de poner paz en medio de cualquier tormenta. Él dijo a los vientos, calla, enmudece. Y el mar se aquietó. Y la tormenta que amenazaba ruina desapareció. Él está con nosotros. Pero Él no siempre acalla el mar. No siempre quita las tormentas. A veces permite tormentas en nuestras vidas. Porque por medio de la tormenta nos va puliendo. Y Él está interesado en perfeccionar nuestras vidas. Por eso a veces permite que personas que no nos caen bien sean las que estén en nuestro camino. Personas con las que no encajamos sean las que nos encontramos. Y Dios permite todo ese tipo de cosas para pulirnos. Él es el alfarero y nosotros el barro. Y Él está moldeándonos. Y a veces nos tiene que volver a amasar. Porque nos hizo, pero nosotros mismos nos rompemos en sus manos. Y tiene que volver a echarnos agua y a volver a darnos golpes ahí para volver a amasarnos. Pero no es porque no nos ame, no es porque no nos quiera, es justamente porque nos ama. Porque desea sacar algo bueno de cada uno de nosotros. ¿Lo creen o no? ¿La voluntad de Dios es buena para nuestra vida? Claro. Su voluntad es bendición y paz para nosotros. Por esta razón debemos estar alerta. Para que cuando lleguen los padecimientos no nos cojan desprevenidos. Estad firmes en la fe. Ahora, una preguntita. ¿Qué fe? ¿Existe algo así como la fe o una fe? ¿O cada uno cree lo que bien le parece? Pues yo creo que hay mucha fe. ¿No? ¿Hay una fe o hay mucha fe? Mirando el panorama religioso actual, yo diría que hay una fe por cada cristiano o por cada creyente. Cada uno tiene su forma de pensar. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, yo opino. ¿Existe una auténtica fe, una fe verdadera? La fe verdadera es basada en la palabra de Dios, ¿no? Que Jesucristo, su Hijo, vino a salvar a nosotros, dio su vida. O sea, creemos en eso, en la salvación, en la vida y la vida eterna. Bueno, ¿tú crees que sí que hay una fe verdadera? Una. Una fe verdadera. Hay quien dice que todas las fe son verdaderas. ¿No? Porque el hombre tiene fe en base a su conocimiento, en sus bienes, en su sabiduría. No, pero por ejemplo, por ejemplo, hay quien dice que la fe judía es la misma que la fe cristiana y que la fe islámica o musulmana. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, porque los judíos siguen esperando a su Salvador. Pero hay quien dice que esas cosas no son importantes, que lo importante es que todas tenemos una misma fe en un mismo Dios. ¿Ustedes creen que el Alá del musulmán es el mismo que el Jehová del judío o que el Dios del cristiano? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo habla de los lazos que unen a los verdaderos cristianos, los lazos que unen a la iglesia. Capítulo 4 de Efesios dice en el versículo, desde el 1, por aquello del contexto. A mí me gusta siempre leer el contexto. Yo pues, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí vienen los 7 lazos. Dice, un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? ¿Al mío o al tuyo? Se refiere al cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Un cuerpo. Y un espíritu. ¿A qué espíritu se refiere? Espíritu Santo de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Una misma esperanza. Amén. ¿Tú tienes la misma esperanza que yo? La resurrección y la vida eterna. Gloria a Dios. Un Señor. ¿Cuántos señores? ¿Cuánta fe? Una fe. Pablo habla de una fe verdadera, una. Lo que ocurre, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantas denominaciones? ¿Por qué tanta gente que se llaman cristianos cuando piensan cosas diferentes? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque tienen poco conocimiento de la fe. Porque tienen un conocimiento parcial de la fe. Y cuando no se tiene un conocimiento pleno de la fe, uno piensa una cosa y otro piensa la contraria. Y esto es importante. Hoy me encontré con que alguien escribía en el Face sobre Lili. Bueno, les explico. ¿Ustedes no han oído hablar de Lili? No me refiero a la chinita del restaurante chino, que se llama Lili. Lili es la chica que nos atiende cuando nosotros vamos al restaurante chino, pero no me refiero a ella. Me refiero a que hay algunos que piensan que Lili fue la mujer que existió antes que Eva. Y ese invento, porque es un invento, lo toman de un texto mal interpretado. Cuando dice que al principio Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice, ve, ahí ya creó a una hembra, pero después crea a Eva. Por tanto, esa primera hembra se llamaba Lili y era la primera mujer de Adán. Oiga, por favor, Dios de los ejércitos, acaba con la estupidez del mundo. Claro que no está en la Biblia, mi hermana. Pero ustedes entienden, cuando los hombres no tienen un conocimiento pleno de las Escrituras, interpretan la palabra de Dios como les da la gana. Y así unos piensan una cosa y otros inventan otra. Por ahí hay quien dice que hubo una civilización antes que la nuestra. Porque en el versículo 2 de Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y como Dios no crea caos, entonces es que primero fue una civilización que se estropeó y Dios tuvo que destruirla y de ahí vino el caos. Pero bueno, ¿de dónde se sacan? Oiga, por favor. Eso es montarse en el caballo de la imaginación y galopar, pero a galope tendido. Así se pierden muchos. Por eso existen las religiones. Porque no se sujetan realmente a la revelación de la palabra de Dios. Mire, ¿usted se dejaría operar por un estudiante de medicina? ¿Se dejaría hacer una operación neurológica por un estudiante de medicina? ¿Se pondría en manos de un muchacho que lo primero que ha hecho ha sido matricularse en la Universidad de Medicina y todavía no ha cogido ni siquiera los libros? Imagínese que a usted le da un patatón, se cae en medio de una librería y allí aparece este muchacho y dice, déjenme a mí que soy estudiante de medicina. Acabo de apuntarme en la universidad. ¿Usted se dejaría tocar por esa persona? Habría que estar loco, ¿no? Pero miren, cuántas personas que ni siquiera tienen la más mínima idea de la palabra de Dios hablan como si lo supieran todo. Incluso los hay tan torpes, y de estos yo me los he encontrado hasta entre los pastores, que dicen, no, yo no tengo que estudiar, a mí el Espíritu Santo me revela la verdad.
Mire, usted es idiota, oiga, y no se ha enterado, nadie se lo ha dicho. Es decir, ¿cómo vamos a decir que no tenemos que estudiar la Biblia? Claro que tenemos que estudiarla. Y tenemos que estudiarla en profundidad y masticarla cada día. Y en oración. Porque eso es la palabra de Dios, no es una palabra cualquiera. Y las personas que no tienen al Espíritu Santo no la pueden entender. Y aún los que tenemos al Espíritu Santo, tenemos que arrodillarnos y clavar codos y estudiar y quemarnos las pestañas. Estudiando y estudiando y estudiando. Yo les puedo asegurar que en todos los años que yo llevo en el Señor, que no son pocos, yo no puedo decir que yo sabía al principio lo que sé ahora. Claro que no, y no es que ahora sepa mucho, pero lo poco que pueda saber, sé infinitamente mucho más que hace unos cuantos años. ¿Por qué? Porque día a día seguimos en el estudio, seguimos estudiando, seguimos profundizando, seguimos orando y seguimos quemándonos las pestañas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante entender. Hay que saber lo que se habla. Mire, en este país, yo no sé en los demás, aquí hay gente de diferentes países, pero en este país el periodista sabe más de política que el político. El político sabe más de religión que los religiosos. Los religiosos saben más de medicina que los médicos, y los médicos saben más de deporte que los deportistas. Aquí todo el mundo sabe de todo. ¿Saben cómo mi mamá le llamaba a esta gente? Doctores liendres. De todo saben y de nada entienden. Así de simple. Cuando uno habla sin saber, mi madre le decía, anda, niño, cállate que parece el doctor liendre. De todo sabe y de nada entiende. Es verdad. Seríamos incapaces de ponernos en manos de un estudiante de medicina. Y alguien que acaba de coger la Biblia por primera vez ya se cree más conocedor que un pastor que lleva un montón de años estudiando la Biblia. Ustedes quieren creer, ustedes no se creerán la de veces que a mí me han dicho, póngase a estudiar la Biblia. Usted no conoce las Escrituras. Ustedes no se pueden imaginar la de veces que a mí me han dicho eso. Es gente que no tiene ni la más remota idea. Porque le han dicho, porque ha oído, porque le han predicado. Hay una fe auténtica, hay una fe verdadera. Una, la que nos fue revelada. Mire, Judas, versículo 3, del 1 al 5. Judas. ¿Por qué se va el tiempo tan rápido? Judas, versículo del 1 al 5. O del 3 al 5. Del 3 al 5 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, que dice que contendáis. ¿Qué es contender? Pelear. Dice, contendáis ardientemente por las diferentes fe que nos fueron dadas. Perdón, es que yo me equivoco a veces leyendo. ¿Por cuánta fe dice? La fe. Por la fe, que ha sido, ¿cuántas veces? Una vez dada a los santos. ¿Por qué es necesario contender ardientemente por la fe? Y porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y soberano, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor Jesús, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. Es decir, hay que contender por la fe. La fe, hay una fe. Una. Tenemos que estar firmes en la fe. ¿Qué podemos hacer para conocer en profundidad esa fe?
conocer en profundidad la palabra de Dios. Porque aquí está revelada la fe. Estos documentos, esto es un libro que contiene 66 documentos históricos de una gran autoridad, porque son documentos históricos, son documentos que han llegado hasta nosotros, algunos de los cuales tienen más de 3.500 años. Los 5 primeros libros de la Biblia tienen casi 3.500 años. Los últimos tienen casi 2.000 años. La Biblia se empezó a escribir aproximadamente en 1450 a.C. y se terminó de escribir aproximadamente poco antes del año 70 después de Cristo. Estos son documentos históricos. Y en estos documentos históricos de personas que vivieron con el Señor, que le escucharon, que comieron y estuvieron con Él día y noche. En estos documentos tenemos revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí está la fe verdadera, la auténtica fe. Si tú quieres conocer la fe, tienes que conocer la Biblia. No te puedes conformar con lo que te cantan los cantantes modernos. El otro día salió uno diciendo que yo soy cantante, yo no soy teólogo, no tengo por qué saber de Biblia. Pero oiga, vamos a ver. Dedíquese entonces a cantarle al sol, a las estrellas, a la luna, a su mamá, a su novia, pero no cante sobre Dios, porque cuando usted habla de Dios, la gente que le escucha no sabe si usted sabe o no sabe. Simplemente le escucha y se cree lo que usted canta en las canciones. Cualquier cristiano no debería saber de Dios. Cantante o fontanero, da igual. No debería saber de Dios. Pues entonces, oiga, si un fontanero habla de Dios, ¿no se espera que lo que hable sea correcto? Si un cantante canta de Dios, ¿no se espera que lo que cante sea correcto? Por favor. Yo no me cansaré de repetirla. Esta es la única fuente autorizada de verdad, la única fuente autorizada de fe. Y la historia de la Iglesia solo nos puede ayudar a entender el desarrollo de las diferentes doctrinas. Pero la verdad está aquí revelada. Ni siquiera la historia de la Iglesia. Porque la historia de la Iglesia está plagada de errores humanos. Es la palabra de Dios a la que tenemos que recurrir. Hay quienes han hecho de el calvinismo su fe. Otros siguen a Lutero. Otros siguen a la Iglesia Católica. Mire, si usted quiere ser cristiano, tiene que seguir a Cristo. Déjese de tonterías. Déjese de seguir a los hombres. Si quiere ser cristiano, tiene que seguir las enseñanzas de Cristo. Jesús lo dijo claramente. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, no. ¿Amén? Se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? No hay pregunta. Pues lo dejamos aquí. La próxima semana, si Dios quiere, próximo jueves, si Dios quiere, continuamos con esta epístola a ver si somos capaces de terminarla. Vamos a ponernos de pie y oramos al Señor.